Hoy tenemos un tema, creo que más que importante, y es la batalla de la fe. Yo no les voy a preguntar, no tienen que levantar la mano, si quieren sí, tengan libertad. ¿Hay alguno que está peleando una batalla de la fe? Yo voy a levantar las dos. Dios nos va a poner, tenemos muchos ejemplos en lo que es la batalla de la fe, pero hoy vamos a tomar primero cómo se pelea la batalla con la ayuda de Dios, qué es la batalla, contra quién batallamos, y después vamos a tomar un ejemplo bíblico de un héroe de la fe, de un guerrero, del apóstol Pablo. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración, ya estamos por salir a los medios, a Canal Luz. Padre, en el nombre de Jesús, queremos presentar este tiempo, dándote primeramente todo lugar. Espíritu Santo, lo que tú tienes ya determinado desde antes de los tiempos, será ejecutado en el hoy, en el ahora y en el aquí, Padre. Te presentamos todo en el nombre de Jesús, Señor, y todo lo llevamos cautivo, Padre, todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, Padre. Y los argumentos son derribados y se caen en el nombre de Jesús. Bendecimos a la gente de las redes, en Canal Luz, desde Mar del Plata, Centro Cristiano Dios es Amor, y con un fuerte aplauso, feliz Día del Amigo a todos. Que Dios les bendiga grandemente. Yo creo que hoy es un día de batalla espiritual, pero que Dios también va a traer sanidad. Y hay una persona, no sé si está en las redes, posiblemente esté acá, que tiene un problema en un ojo derecho. Cuando oremos, si Dios nos permite, por los enfermos, si está en las redes, usted se pone la mano, pero si está aquí, me hace así con una mano. Allá está. Después, cuando oremos, pasás y te vamos a orar, porque creemos que Jesús ya te sanó. Amén. ¿Cómo te ama el Señor? Mira. Amén. ¿Cómo te ama el Señor? Bueno, estarían esperando al pastor Rubén. Lo dejamos descansar un poco al siervo del Altísimo, al ungido de Jehová. Pero tenemos una representante, a su madre, a Tita, a quien honramos y bendecimos siempre. Y que amamos. Y ahora sí, vamos a entrar en el tema de la guerra espiritual. Hay muchas guerras, no todas son espirituales. Hay guerras económicas, hay guerras biológicas, hay guerras bacteriológicas, hay guerras que no son espirituales pero son religiosas. Hay guerras interiores, hay guerras exteriores, y como dice Mateo 24, hay hasta también, ayúdenme, rumores de guerra. Pero hay una guerra que es la guerra espiritual, que la tenemos en muchas partes, como en 2 de Corintios 10, del 1 al 4, 2 de Corintios 4:4, Efesios, cosas que vamos a ir viendo, pero vos te vas a tener que identificar si tenés 1, 2 o 3 guerras juntas y ver de las guerras cuál está más fuerte, para no desgastarte peleando la económica, la emocional y la espiritual. Si vos vas directamente a la espiritual, los muros caerán. Hágase, a ver, ¿se anima? Los muros caerán. Vamos de nuevo, pero para aquellos que se les tiene que caer algún muro, si no, no lo haga. Los muros caerán. Bien, entonces vamos a ir al tema y vos identificá la guerra.
Pues, no creo que sea con un familiar, con un hermano, con un vecino, con un pariente, con vos mismo. Yo a veces tengo unas guerras conmigo propias que no la puedo creer, que yo estoy peleando conmigo. Y digo, qué pérdida de tiempo. Y si yo estoy peleando con mi hermano, qué pérdida de tiempo. Ayer tuvimos una reunión, bueno, pude compartir con un grupo de intercesores y charlábamos entre todos, ¿no? Y decíamos, no peleen en el rango de las guerras humanas y pierdan unción y energía para pelear la guerra espiritual. A veces estamos peleando con cosas muy comunes y la unción no se libera en eso. La unción se libera en el mundo del espíritu. El mundo del espíritu tiene un reino y Dios te llamó a ser rey y sacerdote. Si vos no reinás en la unción, yo me pongo en primer lugar, no reinamos en la unción, el sacerdote real no activa la libertad de transformación. Y si en la guerra vos no transformás la batalla te come a vos. En mis fuerzas no puedo, en mi conocimiento espiritual tampoco. Pero si yo activo mi identidad de rey y sacerdote y peleo la batalla como sacerdote real a través del reino en el mundo espiritual, voy a ver con quién peleo, voy a saber qué tengo para pelear, voy a ver cómo peleo, hasta dónde peleo y cuándo me fue dado la victoria. A veces seguimos peleando batallas y el Señor dice, ya la gané. Amén. Así es una hermana, así. Me alienta, me alienta. Vamos al tema. Primera de Timoteo 6, 11 y 12. La batalla de la fe, dice, Pablo anima a su hijo espiritual a librar la batalla de la fe. ¡Wow! Recién hablaba con un hermano y me contaba así con un poquito, no de dolor, yo lo entendía, yo tengo también un hijo en Alaska, afuera, y me decía, se me fue mi hija a Europa, ¿viste lo que es como papá? Él no sabe que yo tengo mis hijos afuera, o la mayoría de mis hijos. Y yo le decía, sí, ¿y dónde está? Vos querés estar al lado de tu hijo y animarlo. O le mandás una videollamada y te dicen, papá, ya soy grande, papá, ya lo sé, ya sé que hace frío, tengo celular, como, estoy bien. Pero acá Pablo tenía un hijo, Timoteo, que realmente Timoteo nace de una familia, de una judía y un no creyente. Él se hace judío por la mamá, pero en los primeros viajes misioneros de Pablo, del apóstol Pablo, él es tocado por el Espíritu Santo. Pablo se va, pero le quedó la cosita, ese que le prediqué que era un chiquito, cuando vuelve se encuentra con Timoteo, que iba a ser un escudero, que iba a ser un hijo, y lo anima de esta manera. Pero tú, ya era un hombre de Dios, mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre y pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hay una
Hay una parte en la Biblia que habla de esta última confesión y profesión delante de muchos testigos, cuando Pilato está, o Jesús está delante de Pilato. Y de alguna manera le pregunta quién era. Y de otra manera el Señor no necesitaba dar muchas explicaciones. Soy la verdad, resumido, ¿no? ¿Y saben lo que contesta él? En la historia del relato, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Imagínate estar delante de la verdad, no reconocer la verdad y no darte cuenta que la verdad te está revelando su identidad. ¿Cuántas veces estamos frente a la revelación de la identidad y Jesús face to cara a cara y no terminamos? Pero acá hizo una buena profesión. Fíjate donde dice la justicia. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La fe es contada por justicia. Si vos te vas a un versículo anterior, un poquito antes, primera de Timoteo 1:5, habla del amor, habla del propósito del nacimiento del amor a través de un corazón limpio, a través de una conciencia pura y a través de una fe no fingida. Segunda de Timoteo, también 1:5, habla de una abuela, una madre de 3 generaciones y de Timoteo. Y dice, sé que vos tenés una fe no fingida. Huye, le dice. Huye de lo que no proviene de la fe y huye y sigue lo que es de la fe. Por ejemplo, en lo que es la justicia, que Abraham creció y le fue contado por justicia, también abarca todo lo que son los frutos del Espíritu. Pero lo que es la piedad tiene que ver etimológicamente con la fe piadosa o la verdadera religión. Y dice así, escucha, fe, piedad y amor que hablamos, paciencia, mansedumbre. Paciencia es igual a resistencia. ¿Qué dice Santiago 4:7? Sometete a Dios, resistí al diablo y huirá de ustedes. Pero, gloria a Dios. Recién vamos entrando en el tema. Estamos viendo un padre cómo anima a un hijo a la guerra. Y el hijo ya es un hombre de Dios y va a ser un guerrero de Dios, un discípulo de Cristo. Y va a ir a las naciones como ustedes. Un amén, gloria a Dios, por el hermano. Y en las redes también, por supuesto. Cuando vos tenés realmente una batalla por delante, tenés que juntar los dones, como es la fe, y los frutos, como es también el amor. Y la fe, fruto y don también, según el ministerio que ejerces. Pero la resistencia es importante para que no caiga en la resiliencia, para que no caiga en solo aguantar golpes y salir, solo aguantar golpes, salir. Vos tenés que resistir y avanzar en la fe. Amén. Asimismo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado
habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te hago una pregunta. ¿Cuántos saben que tienen vida eterna? Bueno, un 70%, un lindo culto. Muy bien, es una bendición. La Tierra, el planeta, es un paréntesis de la eternidad. Estamos dentro de un paréntesis. Y nuestra carrera terrenal, como ciudadanos del cielo, es echar mano a la vida eterna. Así que como Pablo animó a Timoteo, la palabra de Dios nos anima a nosotros. Huye de lo que no te bendice. Sigue lo que tiene la fe. Activa los dones espirituales. Sé lleno de la plenitud del Espíritu Santo. Libera en la plenitud los dones y en la piedad y en el amor. Y dice lo último, la mansedumbre. Mateo 5:5 habla de la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán el reino de los cielos. ¿Usted es manso? Estamos tratando todo, ¿eh? Un día a la vez, como dice Mateo 6:34. Creemos que está aconteciendo algo de parte del Espíritu Santo y que Dios va a hacer cosas maravillosas. Así que vamos al segundo para entrar un poco más en lo que es la batalla espiritual. Acá vemos un hijo animado para entrar a la batalla. ¿Usted como hijo, Dios lo animó a entrar a alguna batalla? Sí. Ahora entramos a otra batalla. Y Dios nos está animando porque nos va a dar una gran victoria. Pero no podemos usar las mismas armas. No podemos usar las mismas estrategias. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo qué armas tengo, con quién batallo, como hablamos, cómo batallo, con quién batallo, para qué batallo y hasta cuándo batallo. Porque vos después tenés que agarrar el botín y tenés que recibir la victoria y tenés que recibir la paz y tenés que recibir el gozo y tenés que recibir la felicidad. No es todo palo, palo, palo y soy resiliente y soy resiliente. No, soy resistente, soy manso, tengo fe, tengo los frutos del amor y como te decía primero de Timoteo, los canales limpios de la fe no fingida, de un corazón limpio y una conciencia pura. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. Y no es avergonzada nuestra vida porque el amor de Dios en ustedes, en mí, en nosotros, ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Bien. Seguimos combatiendo por el Evangelio. Solamente que os comportéis, Filipenses 1:27, como es digno del Evangelio de Cristo. Una exhortación y una dirección. Para que os sea, no estaba ahí, se ve, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. ¿En cuántos espíritus? En un mismo espíritu. ¿Haciendo qué? Firme y en un mismo espíritu, ¿para qué? Combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Cuando escribe esa carta era el 61 después de Cristo. Pero cuando en Filipos funda la iglesia era el 51 después de Cristo. Ya el apóstol Pablo en el 61 después de Cristo estaba adentro de una cárcel preso en Roma.
Y dice que de las iglesias que mejor relación tuvo, el apóstol, estuvo en muchas iglesias, ustedes saben, los viajes, Tesalónica, Filipo y todo lo que ustedes conocemos, pero con esta dice que tuvo la mejor relación. Pero tuvo una lucha y por eso hubo un tono de exhortación, porque judaizaban y estaba el problema de la época entre el 51 y el 61 después de Cristo, entre la carta y la fundación, de un grupo de gnósticos. Entonces había una minoría de la iglesia de Filipo que se había rebelado. Era una minoría, pero una mayoría que él sabía que podía contar, que no había que supervisar de alguna manera de controlar. Si no le decía, esté presente o esté ausente, mi amor por ustedes es pleno, la libertad es plena, pero los tengo que encontrar así, Dios los tiene que encontrar así, firmes, unánimes. ¿Y para qué estamos firmes y unánimes? ¿Para desfilar? No, para combatir juntos en la potestad de la iglesia por las almas. Todo esto es una batalla por las almas. El apóstol Pablo libró una batalla territorial y espiritual por las almas. Tu motivación tiene que ser que cuando termine este paréntesis de la eternidad, los recursos o lo que Dios te dio, las herramientas a través de los dones, sea para traer libertad a los cautivos y que los cautivos cuando pasen el paréntesis de la eternidad se encuentren con Jesús. Amén. Unánime en la fe. O sea que no nos podemos pelear entre nosotros o no debemos, menos el día del amigo. Y sí, ya nos estamos preparando porque la batalla os vas a ver que va entrando de a poco. Yo siempre cuento testimonio. Cuando fui convocado a la guerra, me llevan antes de la guerra, después de un grupo de comando. Y cuando entro yo no había guerra. Y digo, tanta arma y no hay guerra. Gracias a Dios que no había guerra, ¿no? No sabía lo que era una guerra. Después vi que se empezaba la preparación diferente. Ya no eran carpas, eran trincheras. Digo, Y después ya estábamos en el medio de la guerra. Entonces Dios nos está preparando para los tiempos que se avecinan. Y que estemos firmes, unánimes, y predicando que Jesús es el camino, Juan 14:6, la verdad y la vida. Amén. Bueno, puede aplaudir igual, ¿eh? Seguimos con el otro. La batalla espiritual en las regiones celestes. Ahora sacamos todas las guerras que mencionamos y vamos a ver una jerarquía de batalla que usted debe hacer siempre, que usted debe estar muy consciente siempre, que usted debe discernir siempre, los hijos de Dios sobre todo, para entender por qué pasan ciertas cosas y suceden otras cosas y no enfadarse con Dios, no alejarse de Dios y afirmarse con los que están firmes para estar unánimes en la fe, huyendo de lo que no es de la fe, siguiendo lo que proviene de la fe, para combatir por la fe, la batalla de la fe, unánimes por el Evangelio. Bien, ¿cómo es la lucha? Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, tenemos lucha
contra carne y sangre? No. Josué, vamos a poner un ejemplo, con el pueblo hebreo, cuando tomó Canaán, ¿tuvo lucha contra carne y sangre? Sí. Pero acá no está hablando de una lucha humana, está hablando de una lucha en las regiones celestes, que en el griego también, y que tiene otra connotación, habla de lugares celestiales. Es lo mismo y es diferente. Entonces, ¿qué son las potestades? Las potestades son autoridades, escuche, lo voy a tratar de simplificar bien, que gobiernan desde arriba y gobiernan sobre naciones, gobiernan sobre regiones, gobiernan sobre, obviamente, ciudades, provincias, pero gobiernan sobre generaciones. Si bien no atacan en forma directa al individuo, porque es la máxima jerarquía, tiran una línea o trazan una línea de rangos de autoridad que manejan posiciones territoriales y espirituales. En esas posiciones territoriales y espirituales, la idea es controlar las mentalidades de los pueblos, de las regiones, de los lugares, de los territorios, y no solo las mentalidades, sino la atmósfera invisible. Entonces la gente no sabe que está bajo un dosel, ni sabe por qué pasa lo que pasa, ni por qué no puede vivir más de lo que sabe que tiene que vivir, aún los que tenemos un llamado para vivir, como dice Juan 10, una vida abundante. Y el enemigo dice, vino a robar, matar y a destruir. Y a veces mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces vivimos una vida sin un sacerdocio real y sin una transformación social en primera persona, en Germán, en mí. Y si yo no me puedo transformar lo que tengo que transformar en el combate a mí, porque soy oprimido directamente por una autoridad del mundo de las tinieblas, no puedo dar lo que no tengo a los demás. No puedo libertar si no soy libre. ¿Se entendió? Las potestades hacen las estrategias. Uno da la autoridad, acordate, atmósfera, mentalidad, se hacen las estrategias. Y distribuyen ideologías, y distribuyen falsas doctrinas, y distribuyen confusión y un montón de cosas, donde a través de las huestes, una vez que son legitimizadas, de las huestes espirituales, ya estos lugares empiezan a ser afectados. Y la gente que está dentro de esos lugares empieza a ser oprimido. Pero viene todo con una cadena de mando. Principado, potestades, lo que fue antes era gobernadores, y las huestes son los ministros. Son los que ya tienen una autoridad legal, porque este poder ejecutivo que ejecuta y legaliza, le dio autoridad a través del pecado que hay en la tierra, de que tenga puertas abiertas que pueden ser individuales, colectivas, regionales, nacionales o mundiales. Entonces, si yo tengo un problema, la autoridad del enemigo no tiene contra mí. Pero si yo tengo algo sin solucionar, la potestad da una legalidad cuando ejecuta la estrategia. Y da una orden a los gobernadores para que distribuyan esa estrategia y contaminen la atmósfera por donde vos te movés. Esto en individual, imagínate en ciudad, imagínate en región. Nosotros, es un ejemplo que quiero dar,
Estuvimos un año viviendo en Corea, pero frente de China. Y lo impresionante es que vos abrís el celular y te dice la contaminación del aire. La contaminación en cualquier país más alta de aire que hay es de un 27%, que es un montón. En Corea, por la polución que viene de China, hay una contaminación de hasta el 161%. O sea que la gente tiene que andar con máscara, hay amoníaco, te pones re feliz cuando ves una estrella, o dos, o tres. Hay una temporada en invierno que empezás a ver estrellas, pero otoño, a un verano, no hay estrellas. Y está todo la atmósfera tomada por la polución, por la contaminación que viene de China. Imagínate la contaminación que puede bajar y cómo está la sociedad en el mundo espiritual el día de hoy. ¿Cuánto yo me tengo que limpiar? ¿Cuánto me tengo que saber si el enemigo tiene una autoridad legal? Esto es así, para hacerlo más simple. Hay un presidente de una nación, está bien, no voy a hablar de política, ni de geopolítica, ni de nada. En la Argentina hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, ¿está bien? Hay senadores, hay diputados, hay funciones, pero todo depende de una autoridad y cada uno tiene una función donde ejecutan leyes a través de estrategias que capaz que el pueblo no sabe, pero las va a recibir si realmente no tienen un fundamento de conocer la verdad de cuáles son sus derechos legales o no. Y vos espiritualmente tenés que conocer tus derechos legales y los que no, para no aceptarlos. Y si los estoy aceptando, tengo que ver si tengo una ilegalidad que hace legal al derecho del mundo espiritual a través de la distribución de estas potestades, de estos gobernadores, de estas huestes de maldad, y ni hablar de los demonios que atacan directamente a las personas. A veces vivimos una vida muy común, ¿no? Muy humana. Y a veces peleamos con lo espiritual humanamente. Eso va a traer una consecuencia, un resultado a medio, a largo, a corto plazo, que el rebote que te viene te va a golpear en el cuerpo o en las emociones, o en la psiquis. Porque soldado pelea con soldado, capitán con capitán, siempre decimos, general con general. Y si encima nos metemos, después vamos a avanzar en la carne, o humanamente, para no ofender, ¿no? Humanamente, inconscientemente, acostumbradamente, o por lo que hemos aprendido naturalizamos, pero sin la guía del Espíritu Santo, no hay unción. Sin unción no hay autoridad, sin autoridad no hay influencia, sin influencia no hay conquista, sin conquista no hay combate. Entonces nos desgastamos, hicimos todo y llegamos a la casa y lo único que queremos, basta. Me decís, ¿qué pasó? ¿Hice guerra espiritual o no hice? ¿Soy un sacerdote real? Sí. ¿Qué cambié? ¿Con quién estoy peleando yo? ¿Con mi hermano? ¿Con un demonio? ¿Estoy peleando colectivamente en la potestad de la iglesia ya con huestes? ¿Estoy viendo la contaminación atmosférica de mi barrio, de mi territorio, de mi célula, de mi ciudad, de mi nación o de otra nación, según Dios te dé? ¿Cómo estoy leyendo el mundo espiritual? ¿Y lo estoy leyendo? Porque en la batalla de fe la ABC es leer el mundo espiritual. Obviamente Dios te lo tiene que descifrar, Dios te lo tiene que decodificar, Dios te lo tiene que desencriptar, pero dentro tuyo tiene que haber designios, tiene que haber señales, tiene que haber unción profética,
tiene que haber entendimiento, conocimiento, revelación e interpretación espiritual para entender los tiempos y en qué tiempo de batalla estás y qué armas tenés que usar. Porque nuestra lucha no es ni contra carne ni sangre, es contra principados, potestades, gobernadores de maldad en las regiones celestes, huestes de maldad, y si seguimos también dice demonio. Entonces, esto está muy organizado en rangos, esto está muy organizado en jerarquía, del lado de las tinieblas, y esto está muy organizado en un continuo ataque. La batalla espiritual es continua. Y no es que vas a vivir sin paz, que no vas a poder disfrutar la vida. Vos vas a disfrutar la vida en la victoria de la batalla que Dios te dio, porque vas a tener autoridad para pisar, para reinar, para tomar, para conquistar, para recoger el botín, para dar, para multiplicar y sobre todo para señorear. Gloria a Dios. Vamos. Y seguimos con la batalla espiritual. Ahora vamos con las armas. Ya llegamos casi a la guerra. Tenemos que ir a buscar los armamentos cada uno. Efesios 4:11 dice que Dios repartió o dio oficios. Algunos son apóstoles, otros profetas, otros maestros, otros pastores, otros evangelistas. Y cada uno tiene un tipo de arma. Algunos son de las fuerzas navales, o marítimas, otros de tierra, otros de aire. ¿Está bien? ¿Vos sabés de qué fuerza sos? ¿Vos sabés si sos artillero y estás tirando de abajo para arriba o si estás de arriba tirando para abajo? O si estás peleando frente a frente. No quiero hablar en inglés porque no sé, porque está la profesora. Face to face. Eso lo tenemos que saber, no todo, pero sí lo mínimamente indispensable conforme a mi llamado, conforme al territorio, conforme a la batalla. Porque el enemigo en esa potestad que hablamos anterior, aun cuando vos tengamos las armas que tenemos, se te va a presentar en rango, se va a presentar la batalla en autoridad y con jerarquía ordenada y batalla continua. Eso tiene que caer para que vos puedas avanzar, porque tu guerra no es contra vos, contra mí. Yo soy un vaso de barro, que lleva un tesoro como vos. La guerra es contra tu propósito, el propósito del tesoro. Y el enemigo odia ese tesoro. Y odia como Timoteo, el hijo de Pablo. Un padre animando a los ejércitos, un padre animando a los hijos. Entonces, aunque segunda de Corintios, vamos a apoyarnos en la palabra, 10, 3, 5. Las armas espirituales de la fe. Aunque andamos en la carne, no es para la gente de Canal Luz, no es para ustedes, es para otro culto y otras personas, pero justo tenemos que hablar de este tema. Aunque andamos, ¿por qué Pablo les hablaría así? No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, acordate esa palabra, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
Vos sabés que esta iglesia, que Pablo amaba mucho, también había una minoría que criticaba a Pablo. Y de alguna manera le decía que lo que estaba enseñando, o los discípulos de Pablo, eran la carne. Vos lees un poquito antes. Entonces él, en un tono de exhortación, le dice, bueno, sí, andamos como seres humanos. Está bien, tienen razón. Somos seres humanos. Pero no militamos según lo que somos. Nosotros militamos según la unción que tenemos. No militamos según lo que conocemos. Militamos según lo que portamos. No militamos por quiénes somos o por un cargo. Militamos por una asignación que trae una unción que es el respaldo de Dios para militar y hacer destrucción de fortaleza con armas dadas por Dios para un tiempo. No te puede dar un arma vencida, un arma fuera de tiempo, un arma en un combate más moderno. ¿Qué arma te quiere dar Dios hoy a vos? Porque al finalizar vamos a orar por esto también. Que se abran nuestros ojos, que se caiga el dosel y que sean distribuidas las armas. Porque si las potestades ponen una autoridad, los gobernadores hacen una estrategia y contaminan una atmósfera para que vos no veas, no sepas ni entiendas y ni agarres tu arma, vamos a pelear religiosamente. Vamos a ir y venir, ir y venir, ir y venir, y vamos a hacer el bien, glorioso. Pero eso va a quedar establecido. Eso va a quedar fundamentado y vos tenés que derribar todo argumento que haya en tu cabeza, en mi cabeza. Yo te digo vos, tú, vos, pero soy yo. ¿Qué argumentos hay en tu cabeza que considerás que tendrías que derribar? Porque hay argumentos que si yo no los considero, y mucho menos no los voy a poder derribar, si no los identifico, los reconozco y los renuncio, mi razón va a tener razón. Y mi razón, en mi emoción herida, me va a llevar a una altivez en contra de la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús es la verdad. Hoy un hermano en la oficina, del pastor Rubén, estábamos charlando y me dice, tuve un sueño. Y me revela el sueño. Y me dice, tenemos que ser de una sola pieza. Porque hay cosas que están tapadas, cosas que están mezcladas, y hay cosas que mostramos que no somos, y cuando vos mostrás algo que no sos, es porque no tenés, o no sabés lo que tenés, o estás dando algo que no estás usando, queda sin efecto. O sea, queda sin activación profética de la unción del sacerdocio real, sin transformación social del mundo visible e invisible. ¡Qué pérdida de tiempo! Qué serios que me miran, ¿eh? Los quiero, feliz día del amigo. Damos gloria a Dios. Volvemos atrás, por favor. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fíjate esto, hablamos de la razón. La razón está en el pensamiento. El ataque va a estar en tu mente. Hay 1000 ataques, que si vos, cada uno me nombra su ataque, y si yo le nombro los míos, tenemos un montón. Pero vamos a usar 2, y que los 2 Dios revele más. Uno es tu argumento que levantaste, otro es tu altivez. Cuando te digo tú, la mía primero.
Vos, la mía primero. Entonces, cuando viene la verdad, vos la bajás la verdad y te pones sobre la verdad en tu razón, en tu conocimiento, y le decís, mira, Dios, yo te voy a servir así, yo voy a pelear así, yo voy a la iglesia pero así, yo obedezco al líder pero así, yo oro así, a veces sí, a veces no, si quiero ayuno, si quiero no, tengo mi vida. Yo no hago mal, soy una buena persona, soy un cristiano, soy salvo. Gloria a Dios por todo eso. Y Dios te dice, cuánta unción desperdiciada, cuánto invertí en vos, cuánto la tierra está gimiendo una esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que se levante el último ejército de Dios en la tierra. Para derribar estas fortalezas, primero tenemos que derribar nuestros argumentos. Uno de los argumentos, yo ya no puedo más. Hasta acá. No me pidas más. Otro argumento, a mi manera. Otro argumento, yo tengo razón. Entonces no es que vos te subís a la verdad, a la promesa, sino que bajás la promesa a tu nivel del alma, en la altivez de tu espíritu. ¿Te imaginas, Dios? ¿Vos estás loco, Germán? No entres a la guerra espiritual así, ¿eh? Mirá que en ese rango de jerarquía no escuchan palabras que no tienen sonido y sonidos que no tienen autoridad. Porque es autoridad contra autoridad. Y una cosa es la intercesión que te pones en el medio y otra cosa es la guerra espiritual cuando confrontan los reinos y vos tenés que saber y accesar al lugar para saber qué tenés que decretar para que ese combate sea a favor y compatible a tu sacerdocio real hasta donde Dios te permitió intervenir en la batalla espiritual. Mira cómo nos metemos nosotros en cada lío. Unos líos bárbaros, pero como Dios nos ama y nos anima como hijos, y nos dice contra qué tenemos lucha, y nos dice que nuestras armas no son carnales. Por ahí un tema para los nuevos, después lo vamos a aclarar, si no son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Yo tengo que saber lo que es una fortaleza. Sí, vamos a destruir fortaleza. Como le dije yo, los muros caen. Sí, los muros caen. Sí, caen. Yo lo creo también. Pero ¿y mi fortaleza? Porque una cosa es lo que me genera el mundo espiritual contrario a través de esa jerarquía y autoridad para sobre una herida mía, una falta de perdón o pecado, o una puerta abierta, edificar una fortaleza con el propósito de limitar el mover del Espíritu Santo en mi vida y que a mí me sea revelado la condición de quién soy, a dónde voy y para qué estoy. Hola. Limitar. Si no te puede limitar, esta fortaleza te va a bloquear. Si no te puede bloquear, te va a desenfocar. Entonces vas a entrar a una puerta, vas a salir, no vas a encontrar nada, y pasaron 2 años, pasaron 2 meses, y está todo bien, pero hay algo bien que no está mal, hay algo bien que algo pasa. Hay algo mal que no anda bien eso. Gracias, hermana. Y entonces yo tengo que ir directo a mi victoria y directo a mi batalla. Individual
y colectiva en la potestad de la iglesia. Yo era un nenito, ni sabía dónde iba. Cuando fui a la guerra, fui entrenado un poco para ir a la guerra, pero cuando yo hubo que saltar al campo de guerra, de los que fuimos entrenados, a varios los tuvieron que dejar. Porque no íbamos a poder contar con ellos en la guerra. Sabíamos que si yo me caía en la guerra no me iban a arrastrar. Y fuimos los que, por gracia, sabíamos que no íbamos a dejar a nadie a pata. He caído, perdón, por las redes sociales, hoy es combatiente de Malvinas, estamos hablando de la guerra del Atlántico Sur, desde el Centro Cristiano Dios es Amor, Mar del Plata. Si todavía no conoces a Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Poné tu mano en tu corazón, decirle: Jesús, perdona mis pecados, creo que moriste por mí en la cruz, te acepto, te recibo como mi único, como mi suficiente Salvador. También te pido que sanes mi alma, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, que abras mis ojos, que quites todo dosel, que venga tu reino y que yo no solo sea salvo, sino en esta tierra pueda vivir con toda la naturaleza de Dios, con toda la gloria de Dios y con toda la bendición y la paz que hoy necesita mi hogar, mi familia y mis generaciones. Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Gloria a Dios por todas las redes. Falta decirles que les amamos, que les abrazamos. Creemos que la unción pasa frontera. No la unción de un hombre, sino la unción y la potestad de la iglesia. La unción, si bien está en hombres, la unción está, creo yo, cuando hay dos o más de acuerdo en su nombre. Entonces la unción es Jesús. Y si estamos de acuerdo, Jesús pasa a naciones, fronteras, provincias y te da mucho más abundantemente de lo que pedís y entendés. Así que otro saludo y feliz día del amigo desde la ciudad de Dios, Mar del Plata, Centro Cristiano, Dios es Amor. Esta es tu casa. Volviendo al tema y tratando de recordarme dónde dejé el mismo, sin darme vuelta. Ahora, ¿cómo hacemos? Argumentos, altivez, peleando en la mente. ¿Qué está peleando en tu mente? Una hermana me abrió los ojos, hizo un emoticón, tipo WhatsApp, viste, un emoticón, no la voy a nombrar. ¿Qué te dice el diablo? Una cosa que te arme la fortaleza del enemigo sobre las heridas para limitar el obrar del Espíritu Santo a través de esos rangos que ya nombramos. ¿Eso se entendió? Se entiende que Pablo se enojó y exhortó porque andaban en la carne, pero le dijo: pero mirá que yo también sé andar en el Espíritu, soy un sacerdote real y cuando se me levante el enemigo no voy a bajar la palabra, voy a subir al lugar de mi asignatura para combatir y derribar lo que no es de Dios. ¿Se entendió? Punto 2. Cuando no es el enemigo y soy yo levantando mis ladrillos, la guerra conmigo, y soy yo poniendo mi gueto, mis límites, y un cerco, ¿viste? Como una casa cuando la cercás, no pueden entrar, no podés salir. Estás bárbaro en el búnker. Ahí te quedaste. Sea una jaula de oro, sea una jaula de paja. Entonces, hay que renunciar a ofensas, a heridas, pero no porque el enemigo va a edificar ahí y se va a perpetuar. Porque si eso lo hace el enemigo a través de la herida y la ofensa, hay un problemón muy grande. Y bueno, para las redes también, que entran demonios, que es la última
rango que no hablamos, que sí atacan a las personas y poseen, y estos demonios se abrigan. Es como si yo me pusiera un saco, otro saco, y el demonio se abriga dentro de la herida. Imagínate un demonio abrigándose calentito dentro de la herida. Y una vez que está abrigado, cómodo, el demonio se te da vuelta, mira y atrapa tu voluntad. Y te dice, ¿ves? No es el caso de mi reina. Tu esposa no te quiere. El pastor no te saludó, el hermano no te saludó. Mirá aquel, qué mal que te atendió. Y vos decís, sí. Eso es básico, ¿no? De la diaria. Y seguís con el demonio calentito, abrigado y tomando un lugar. Pero como esto no pasa acá ni en las redes, en otras iglesias, en otros lugares, en estos santos podemos autolevantar o autoedificar en nuestra propia guerra nuestras fortalezas. ¿Cómo podemos definir una fortaleza? Imagínate el tabique nasal. 2 orificios. Respirá por los 2, respirá por uno, si te tapás. Pero en el medio, ¿qué hay? Un tabique. Imagínate que el tabique sea la fortaleza. No te imagines una nariz, imagínate un tabique. Pero por un orificio donde entra el aire de vida, el aliento de vida, vos decís, yo creo que puedo resucitar que Dios a través de mi vida pueda resucitar un muerto. ¿Cuántos creen esto? Entonces creen en la palabra. Amén. Yo creo que Dios le puede dar esto o lo otro a Juan, a Pedro o a Tomás. ¿Cuántos creen? Y oran por eso, ¿verdad? Pero el otro orificio dice, yo creo lo que dice la Biblia. Para Juan, Pedro, Tomás. Pero para mí, si yo soy sincero, no. Para mí no. ¿Qué es lo que no podés creer? Porque hay una fortaleza. Y ahí ya metiste un ladrillo. Ahí ya metiste otro ladrillo. Y si son 3, 4 cositas que no podés creer, porque para el que cree todo es posible, como dice Marcos 9:23, al que puede creer todo es posible. Si no puedo creer, estoy edificando incredulidad. Y ya no necesito que me vengan a golpear las tinieblas para limitar, bloquear, sacar, desenfocar, herir, edificar a través de rangos espirituales. Ya me dan cuerda y me dejan así de víctima, diciendo, y bueno, hasta acá llegué, y ya estoy grande, usa otro, y mejor, y que el otro. Y Dios dice, ¿y para qué invertí tanto en vos? ¿Para que seas un religioso? ¿Para que levantes las manos y no estés conectado conmigo? ¿Para que estés conectado acá pero no estés conectado en lo secreto? ¿A quién te tienen que ver? ¿A Jesús o a vos? Eso es autoridad en la guerra espiritual. Porque lo que haces en secreto va a ser respaldado en público. Y en el público visible e invisible porque hay un congreso celestial. Y hay una nube de testigos. La vida no es esto nomás. Ni este paréntesis de la eternidad, ni los besos que nos damos. Saludamos a Canal Luz nuevamente. Un gran beso del Centro Cristiano y todos los hermanos. Y un gran aplauso. Que Dios los bendiga. Acabamos